Yo tengo una pregunta. Hay varias, pero tendríamos que tener preguntas un poquito más difíciles de que no hemos comprendido. Siempre me han preguntado y siempre he tenido la duda si todavía allá en el cielo estaremos con nuestra esposa. Seremos esposos, marido y mujer. Es la pregunta que yo tengo, porque a veces mucho ignoramos eso y es muy importante que lo sepamos. La Biblia dice que en la resurrección no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Los ángeles son asexuales. A significa que no tienen. Ahora, ¿qué pasará con los esposos que se salven? Según la Biblia, se van a ver como hermanos. ¿Por qué les digo yo se van a ver como hermanos? Porque el amor eron, o sea, que es el amor erótico entre esposos, no existirá. Cristo categóricamente dice, serán como los ángeles. En la Biblia tenemos tres tipos de amor: el amor ágape, el amor fileo y el amor eron. Amor ágape, el amor incondicional de Dios; el amor fileo, el amor de amigos; y el amor erótico, el amor pasional y sexual que se practica dentro del matrimonio. En el cielo no va a haber ese tipo de relación erótica. El sexo solamente se dio con un propósito: para reprocrearse, para procrearse, fructificados y multiplicar. Entonces, en el cielo, ¿para qué se va a necesitar eso si todos vamos a entrar, los salvos van a entrar ya reproducidos? Entonces, Cristo es categóricamente, y eso lo corrobora el Espíritu de profecía, no existirán matrimonio. Entonces, en el cielo no se va a necesitar. ¿Por qué? Porque dice el Apocalipsis que va a haber una gran muchedumbre incontable. Y los niños que se salven, los niños que van a existir en la tierra nueva, son los que se salvaron y los padres se perdieron. Pero según el Espíritu de profecía, van a crecer al comer del fruto del árbol de la vida. Eso dice el Espíritu de profecía. ¿Estamos claros? Muy bien. Otra pregunta, hermano Rafael, que también lo hemos visto como adventista, porque también hay mucha interrogatoria en esta pregunta, es que cuando nosotros los adventistas, cuando llegamos a consumir el amor, nos casamos y nos hemos casado un viernes. ¿Es pecado tener relaciones el día santo, viernes del Señor? Es la pregunta, porque muchos han hecho esa pregunta, ¿verdad? La pregunta del hermano, estas preguntas que hace el hermano son algo complicadas. No complicadas, sino que algunas veces hay hermanos que son prejuiciados o débiles en la fe, que lo desvían para otro punto. Les explico. No hay ninguna prohibición directa. Ahora, podemos torcer la Biblia para decir de que la Biblia lo dice, pero no hay ninguna prohibición directa que diga categóricamente que es pecado que los matrimonios tengan relaciones en sábado. Ahora, no hay nada en la Biblia ni el Espíritu de profecía. Ahora, entonces, cuando no hay nada claro en la Biblia o en el Espíritu de profecía, ¿qué es lo que se debe hacer? Eso se deja a criterio de las parejas y a la vida privada de las parejas. No los podemos meter en la vida privada de las parejas, porque eso sería satánico. Si la pareja, estoy hablando del matrimonio, si el matrimonio se casan el viernes y quieren la luna de miel el sábado, es su vida privada. Si lo hacen, no pecan. ¿Por qué? Porque pecado es infracción de la ley. Saben de que yo estuve escuchando a un teólogo. Yo no soy de mente cerrada, a mí me gusta analizar. Hay hermanos que son fanáticos en la iglesia adventista. En la iglesia hay de todo. Hay hermanos que son cerrados. ¿Saben qué es cerrado? Hay hermanos que dicen de que una pareja de esposos tenga relaciones íntimas en sábado, están pecando. Ahora, ¿dónde dice la Biblia de eso? La Biblia guarda silencio. ¿Por qué? Porque para que le llamemos pecado tendría que quebrantar algún mandamiento.
¿Cuál mandamiento quebranta tener relaciones sexuales en la pareja? No, en el matrimonio. Ninguno. Y eso lo dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4, ahí está la clave. Ahora, la iglesia adventista, note que estoy hablando como adventista. Y cuando yo hablo como adventista es porque yo he estudiado y he leído. O sea, no soy ignorante respecto al tema. La iglesia adventista sobre ese punto no dogmatiza ni hace doctrina, sino que la iglesia adventista deja eso a disposición de la vida privada de las parejas. Lo que sí tiene que quedar claro, que no se comete ningún pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso queda a criterio personal de las parejas. ¿Estamos de acuerdo? No somos fariseos para andar poniendo leyes o andar espiando a las parejas. Eso queda a disposición de las parejas. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive estaba escuchando a un teólogo, porque me gusta estudiar y me gusta analizar, donde él explicaba que el primer matrimonio Dios a la primera pareja la casó, ¿qué día? Sexto día. Y después, ¿qué es lo que les dijo? Después del sexto día, ¿cuál día sigue? Sábado. Pero ¿cómo le digo a la primera pareja? Después de que los creó y los casó, ¿qué es lo que les dijo? Fructificados y multiplicados. Técnicamente, ¿qué les estaba diciendo? Hablen. Explicaba de que la luna de miel de Adán y Eva fueron el sábado. O sea, tiene sentido. Aunque la Biblia no lo diga textualmente, pero tiene sentido. Porque el sexto día los casó y después cuando los casó, ¿qué es lo que les dijo? Fructificados y multiplicados. No dijo a qué hora ni qué día. ¿Están conmigo? No creo, fructificados y multiplicados. ¿Y qué día sigue después? El séptimo. Entonces, esas son inferencias que tienen lógica, pero aunque no están textualmente, lo importante que quiero que quede claro es que no se comete ningún pecado. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso queda a disposición de la pareja en el matrimonio. Eso queda libre elección. Claro, puede cometer un pecado, y aquí me voy a meter en agua caliente. Saben que el N. White dice que se puede cometer pecado dentro de la pareja. Voy a usar términos técnicos, porque no podemos hablar así como decimos sin pero en la lengua, porque hay menores acá y YouTube me puede sancionar. Así que tienen que hablar uno con tecnicismo. ¿Estamos de acuerdo? El N. White dice que aún entre el matrimonio se puede practicar pecado. ¡Wow! ¿Cómo así? Dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, cuando a la pareja se usa y se tiene relaciones sexuales como animal. Lean el libro Mente, Carácter y Personalidad. ¿Saben a qué me refiero? Los hermanos, no puedo decir eso abiertamente porque hay niños acá, pero sé que ustedes son inteligentes, no han comido mucho. Sí. Entonces, dentro del matrimonio se puede practicar vicios animales, que se les llama, pasiones animales. Eso es pecado. Se llama intemperancia en el sexo. Yo les aconsejo que compren un libro de N. White que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Pero como el tema no es ese, el tema estamos hablando de las relaciones sexuales en sábado. La Biblia no habla en contra ni tampoco a favor. Entonces, como no hay nada revelado ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, eso se deja a disposición de ¿qué? De las parejas. ¿Quedó claro, hermano? Hermano Rafael, antes que nada, y todos los que están ahí, me siento feliz de estar acá reunidos como hermanos de iglesia, ¿verdad? Pues hay puntos cardinales de la iglesia adventista que se han perdiendo conforme el paso de los años. Por ejemplo, sabemos que toda la postura de la iglesia adventista gira en torno al santuario, la mayor parte. Una de ellas es si es bíblico la ordenación de la mujer como fungir como anciana de iglesia, porque hoy en día se está dando todo eso. Y lo traigo acá, ¿saben por qué? Porque nosotros no tuvimos la disposición de estar presente en el Concilio Mundial de la Iglesia que se hizo allá la vez pasada, y entonces donde los líderes dieron su voto, y yo no entiendo cómo los líderes y ancianos dieron votos allá en el Congreso que se celebró la vez pasada, para definir que sí se acepta o no se acepta sin el consentimiento de la iglesia. Entonces, más aún, la pregunta sería,
si es bíblico que una anciana, si es bíblico mantener ancianas dentro del pueblo remanente. Ok, les voy a explicar algo, hermanos. Saben de que la Biblia enseña categóricamente que el liderazgo de la iglesia recae sobre los varones, sobre los ancianos. La Biblia habla de anciano. Y cuando la Biblia habla de anciana se refiere a mujeres de edad. Amén. Entonces, cuando usted encuentra la palabra anciana, está hablando de mujeres viejas. Pero cuando la Biblia habla de ancianos como rol ministerial, categóricamente dice marido de una sola mujer. Tanto también el pastorado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué algunas iglesias ordenan mujeres como ancianas y pastoras? En otros países hacen eso, hermano. En mi país no hacemos eso, ni tampoco en mi distrito. Ahora, yo le voy a responder la pregunta y después haga la otra. Miren, esa práctica de ordenar mujeres como pastoras y ancianas es una copia del protestantismo apóstata. Entonces, por ejemplo, yo conozco líderes que están de acuerdo que eso carece de fundamento bíblico. Más que todo eso se usa para, ellos dicen, lo hacemos esto para que la iglesia predique más el evangelio. Eso no ayuda en nada a la predicación del evangelio, que ordenar a una mujer como pastora. Es una copia del protestantismo apóstata. Ahora, en la Biblia lo que encontramos es mujeres reinando en la esfera civil de Israel. Pero estamos hablando acá en la esfera religiosa, en la economía hebrea. Sacerdotes en el santuario, 12 apóstoles, 12 patriarcas, y los líderes de la iglesia siempre han sido, ¿qué? Ancianos. Alguien puede decir, eso suena a machista, pero saben, hermanos, que no es machismo. Repita conmigo, es orden de Dios. Así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Los que creen de que esto es machismo necesitan más estudiar la Biblia. El principio es orden. No encontramos ni en la Biblia, ni en el Espíritu de Profecía, mujeres como ancianas o pastoras. Es una copia del protestantismo. Ahora bien, ¿qué pasa si en una iglesia no hay hombre? Escuchen lo que les voy a decir. ¿Qué pasa donde en una iglesia no hay hombre? O si los hay, no tienen los pantalones bien puestos. ¿Qué debe hacerse en ese caso? Dice el manual de iglesia, escuchen, dice el manual de iglesia, sugiere que se pueden poner mujeres como ancianas, siempre y cuando eso no vaya a causar división dentro de la iglesia. Y dice, y habla el manual de iglesia en casos especiales. Ahora, ¿qué pasa si no hay hombre? O si los hay, no tienen los pantalones bien puestos. ¿Saben a qué me refiero? Correcto. La iglesia debe de poner a hermanas a dirigir, porque hay mujeres que tienen la capacidad. Y eso hay que admitirlo. Hay mujeres que tienen mejor capacidad que los hombres. Amén. Pero hay que ponerlas como líderes o como directoras, pero no como ancianas o pastoras. ¿Están conmigo, hermano? Nosotros en Tecoluca hemos tenido esos casos. Hemos puesto a hermanas como directoras de grupo, no como ancianas. ¿Por qué razón? Porque si a una hermana se le da el título de anciana, ella tiene que ungir, en caso que el pastor no esté, tiene que llevar a cabo una santa cena y tiene que bautizar si el pastor no está. Y a las mujeres no se les permite eso. O sea que aunque se ponga como anciana, una mujer no está autorizada para que bautice ni para que oficie una santa cena. Así que mejor ponérsele como directoras en casos especiales donde no hay hombre. ¿Está conmigo, hermano? Pero la enseñanza de mujeres como ancianas y pastores y pastoras, mujeres, carece de fundamento bíblico. Hermano Rafael, concerniente a lo que dice, pues yo no me pongo al manual de iglesia tampoco, ni estoy a favor ni en contra,
Pero la Biblia de Espíritu y Profecía pues no da ninguna característica concerniente a que la mujer pueda fingir como anciana. Entonces, en el caso, lo más recomendable sería, saludable es que esta iglesia llegue a ser como una filial, pues, porque sí podemos usar ese término. ¿Para qué? Para no, ahí sí, contradecir la palabra de Dios, porque vuelvo a repetir, con el simple hecho de que en una iglesia no haya hombres que lleven el liderazgo, no tengan los pantalones suficientes para poder dirigir una iglesia. O sea, tenemos varias iglesias que puedan mantener a esa iglesia como una filial. Eso sería un caso, Sí. pero también tenemos la otra alternativa. Pongamos una mujer como directora y tiene la Sí, capacidad de dirigir correcto. un grupo, también una iglesia. Y no nos metemos en problemas. Ajá. Y no estamos patrocinando ninguna falsa doctrina y no estamos tampoco dividiendo a la iglesia. Sí, correcto, pero más aún, también quería agregar algo. Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, ¿se acuerdan ustedes que las viudas eran desatendidas? No sé si ustedes han leído el libro de Hechos. Y entonces la pregunta sería, yo creo que habían viudas ejemplares, viudas con intelecto igual que nosotros, y usted dijo algo muy importante, que las mujeres muchas veces tienen un poco, quizás más de capacidad que nosotros en algunos aspectos de la vida, pero vuelvo a repetir, a pesar de la gran necesidad que tenía el pueblo en aquel entonces, o la iglesia de los apóstoles del primer siglo, tuvieron a bien nombrar diáconos. Y pregunto eso, el problema de nosotros es que como hemos dejado la postura bíblica, entonces nos estamos yendo a traer quizás otras clases de ideas definitivamente para poder compensar ciertas clases de actividades que la iglesia necesita cubrir. Y entonces para mí lo factible sería, en todo caso, es que la iglesia que no tenga un liderazgo fuerte y solamente están las muchachas féminas, sería que dependieran totalmente de la iglesia como una filial, es mi punto de vista. Pero supongamos de que fuera una iglesia organizada, se aplique. Sí. No puede ser una filial, por ejemplo, yo le estaba la otra alternativa, que una mujer debe ser una líder. Por ejemplo, yo conozco mujeres. Correcto. Por ejemplo, en El Salvador yo fui a visitar una iglesia donde habían solo mujeres buenísimas, líderes, inteligentes para organizar, para andar obra misionera, o sea que no se le dice anciana, pues, no que le llama una líder. Sí. Porque para que fuese anciana tiene que ungir y hacer las otras cosas que hace un anciano. Pastor, yo no sé si otros van a preguntar porque yo quiero aprovechar el tiempo, a mí me gusta preguntar, sí, hermano. O sea, hermano, el término correcto es no llamarlas ancianas. O sea, no Porque al ungirlas como llamarlas ancianas. ancianas ya se requiere a que puede fungir como para la Santa Cena, para bautizar. Correcto. Entonces, el término correcto sería directora de grupo. Sí. O líder del departamento de esa iglesia. Sí, correcto. O sea, Ahora, el error que ha habido con nosotros es de que ya anciana. Y al decir anciana, algunos, ya al decir anciano, ya se creen con los privilegios del ancianado. ¿Está quedando claro, hermanos? De que si en una iglesia no hubiera hombres, o si hay hombres, pero son tímidos para servir en el ministerio, hay una mujer que puede desarrollar ese privilegio como directora. quizás más que todo llevar el título de ancianas, ¿verdad? Porque eso es lo que se está definiendo acá. Porque la mujer en todo el sentido de palabra puede hacer lo mismo que un hombre en el asunto de predicación, como le decía el hermano. Y pues esa es la pregunta que yo tenía, y vuelvo a decir esto, de que hay muchas preguntas que yo tengo, pero creo que hay hermanos que van a preguntar, pues entonces... Por ejemplo, Elena de White fue una profetisa, y saben que en su tiempo de ella, Elena de White predicaba, correcto, daba buenos sermones en la iglesia. Amén. Hay un libro que se llama Los grandes sermones de Elena de White. Sí. Pero el pastor, ¿quién era? Su marido, Jaime White. Entonces no confundamos, profetiza es un don que se le da tanto a mujeres como a hombres, pero ya el ministerio de pastor y ancianato es un ministerio que la Biblia lo enseña solamente que debe regir los hombres, y no es machismo, sino que es orden. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, hermano, yo tengo una pregunta basado a lo que el profeta Isaías habla en el capítulo 11 y su verso 8, donde dice que el niño de pecho jugará y con la serpiente. ¿De qué niño está hablando? En la Biblia tenemos dos clases de profecías. Tenemos profecía clásica y profecía apocalíptica. La profecía clásica fueron promesas dadas a Israel después del cautiverio. Por ejemplo, Isaías 11, igual como Isaías 66 y capítulo 65, los dos capítulos 65 y 66 eran promesas dadas a Judá después de que salió del cautiverio
de Babilonia, tuvieron 70 años allí en Babilonia. Isaías 11:8. Dice la palabra de Dios: el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Eso se refiere, hermanos, especialmente cuando Israel saliera del cautiverio. Iban a ir a restaurar el templo de Jerusalén, la economía, y se usa en lenguaje figurado la restauración de Israel con la tierra nueva. En la tierra nueva, cuando hablamos de Apocalipsis, tenemos que tomar solamente la tipología que tenga armonía con la profecía apocalíptica. Recordemos de que en la tierra nueva no van a nacer niños, porque no va a haber matrimonio. Ahora, y los niños que se salven son los niños que van a ver en la tierra nueva son los que se van a salvar. Dice 1 Corintios, página 16 y página 17. Ahora, ¿qué hay de la culebra? La culebra, recordemos de que antes del pecado volaba, pero en la tierra nueva se va a seguir arrastrando. De entender, y eso lo corrobora el comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía, que la serpiente va a servir como testimonio, siempre se va a arrastrar en la tierra nueva. Pero lo que menciona Isaías 11 simplemente es una tipología del reinado del Mesías, que en la profecía clásica se cumplió cuando Israel salió del cautiverio, cuando Judá salió del cautiverio. Pero recordemos de que en la tierra nueva, cuando todo sea restaurado, no va a nacer ningún niño. Hermanos, la pregunta es que siempre he querido saber desde que yo entré a la iglesia, y cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a predicar su palabra, y la pregunta es: ¿qué es justificación por la fe? Eso es algo importante para nosotros, hermano Rafael, y espero que en pocas palabras, tal vez, porque eso es gran profundidad, me gustaría saber qué es justificación por la fe. Según la Biblia, justificación por la fe es un término teológico. ¿Qué significa justificación por la fe? Traducido, significa el perdón. Ahora, ¿cuándo es que Dios nos justifica? Dice el Espíritu de Profecía que cuando venimos contritos y humillados delante de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, confiando en la misericordia de Dios, eso es justificación por la fe. O sea que justificación por la fe es lo contrario de condenación, es el perdón de Dios ofrecido gratuitamente. Pero la justificación por la fe o el perdón de Dios se manifiesta de dos maneras. Elena de White dice justicia imputada y justicia impartida. Es como decir perdón y santificación. Cristo nos perdona gratuitamente, somos justificados, somos declarados justos por la misericordia de Dios cuando venimos ante Dios y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Cristo nos justifica y nos hace justos delante del Padre. Nos presenta delante del Padre como que si nunca hubiésemos pecado. Eso es justificación por la fe. Nos perdona por su gracia, pero la justificación por la fe sigue estando presente en la santificación. Cristo nos perdona de nuestros pecados, no viviendo en nuestros pecados. O sea, Cristo nos perdona, nos hace justo delante del Padre, nos declara justo y nos hace justos delante del Padre, pero también nos da su justicia, su poder para poder vivir una vida santa y piadosa, y ahí se manifiesta la justificación por la fe en la santificación. Elena de White habló mucho de eso. Inclusive dice Elena de White que el mensaje que alumbrará la tierra con su gloria y el centro de los mensajes de los tres ángeles es el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Es el mismo mensaje que se predicó en el año de 1888 en Minneapolis por los pastores Waggoner y Jones.
el mensaje que exalta la cruz de Cristo, su justicia, que gracias a esa justicia nosotros somos aceptados en el amado, dice el apóstol. Entonces, justificación por la fe es como decir, perdón, somos perdonados gratuitamente por la gracia en Cristo Jesús, pero esa gracia se hace efectiva, o sea, ese perdón se hace efectivo cuando nos arrepentimos de todo corazón. En la cruz, Dios no perdonó a todo, sino que hizo provisión para todo. El perdón solamente se hace efectivo en aquellos que creen y se arrepienten de su pecado. Porque hay un evangelio universalista que dicen de que Cristo en la cruz los perdonó a todos. Eso es erróneo. Si Cristo los perdonó a todos, entonces todos se van a salvar. No creemos en ese perdón universalista. Creemos de que en la cruz se hizo provisión para todos, pero solamente los que se arrepienten y los que creen van a ser beneficiados con ese sacrificio. Y eso es justificación por la fe. Ahora, yo le voy a recomendar un libro que se llama El Camino a Cristo. ¿Ha escuchado usted hablar de ese libro, hermano? Ese libro se le conoce como el Compendio de la Justificación por la Fe. El Camino a Cristo. Poderoso libro, hermanos, que habla lo que es justificación por la fe. Inclusive el libro Testimonios para los Ministros, las primeras 60 páginas de ese libro se habla del gran problemón que hubo en el año de 1888 y cómo los pastores se opusieron al mensaje de Wagner y Young respecto a la justificación por la fe. Es bien importante que como adventistas conozcamos qué es justificación por la fe, porque es el tema central de la verdad presente y de los mensajes de los tres ángeles. Muy bien, buenas tardes, hermanos, a todos. Yo tengo una pregunta, hermano Rafael. Apocalipsis capítulo 16, me gustaría que lo chequen para que pues sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué versículo, hermano? Sí, capítulo 16. Ahí encontramos que, bueno, tiene un subtítulo, dice, las copas de la ira. Yo voy a empezar a leer. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó sus copas sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. Ahí menciona que son ¿cuántas copas? 7. ¿Cuántas son? 7, ok. En Apocalipsis capítulo 8 dice, versículo 6, y habla de las 7 trompetas. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes. Bueno, en realidad mi pregunta es, ¿son 2 eventos distintos, diferentes, en tiempos diferentes? ¿O está hablando de una misma cosa? Yo espero que se tome el tiempecito para poder explicárnoslos, por favor. Gracias. Yo he comprendido que la pregunta suya es si las 7 trompetas es lo mismo que las 7 plagas. Sí. Esa es su pregunta, ¿va? Ahora, le voy a explicar lo siguiente. Yo estoy preparando una serie profunda sobre los 7 sellos y las 7 trompetas. Primero Dios la grabe. Quiero grabarla para YouTube. Las 7 trompetas, algunos intérpretes colocan las 7 trompetas en el futuro, que las 7 trompetas van a tocar en el futuro, igual como las 7 plagas. O sea que según ellos van a haber 14 plagas, 7 trompetas y 7 copas.
o sea que son 14 plagas, según la interpretación de ellos. Pero yo me inclino mejor por la interpretación historicista. Yo me inclino más por cómo lo interpretaban los pioneros adventistas, las trompetas y los sellos. Inclusive, hermanos, yo recomiendo un poderoso libro. Yo he leído miles de libros, pero yo recomiendo un libro que se llama, para mí es de los mejores. Es una eminencia en el santuario y en las trompetas y en los sellos. Yo tengo ese libro, lo tengo en físico y lo tengo en PDF. Si alguien lo quiere, yo lo puedo mandar en PDF. Es el libro Los sellos y las trompetas del doctor Alberto Blancs R. Treyer. Es una eminencia sobre el santuario y sobre los sellos y las trompetas. Me gusta porque él usa la interpretación historicista. Ahora, ¿qué son las trompetas? Las trompetas son castigos estatales que cayeron antiguamente sobre la Roma papal y la Roma imperial. Las trompetas deben interpretarse las invasiones bárbaras, las tribus bárbaras que Dios usó para castigar tanto a Roma como al papado. E inclusive los pioneros adventistas y Elena de White creían de que la quinta trompeta y la sexta trompeta tenía que ver con el Islam. Elena de White habla de eso en el libro Conflicto de los Siglos. Quien interpretó la quinta trompeta y la sexta trompeta con el Imperio Otomano fue José Lynch. Era un erudito pionero. Y Elena de White aceptó la interpretación de José Lynch. Ahí está en el Conflicto de los Siglos la interpretación de la sexta y quinta plaga. Y eso lo apoyó Elena de White, de que la quinta trompeta y la sexta trompeta es el Islam. Algunos dicen que el Islam fue creado por la Iglesia Católica. Pero es interesante, hermanos, que los pioneros adventistas tenían dos enormes diagramas. Eran unos grandes pancartas así, ven, grandes, bien grandes. Se le conocía como el diagrama de 1843 y el diagrama de 1850. Los diagramas mileritas. Búsquenlos en internet. En esos diagramas mileritas estaban los periodos proféticos y las bestias. Y en ambos diagramas aparecía el Islam como la quinta y sexta trompeta. Porque las trompetas no tienen nada que ver con las 7 plagas. Las trompetas fueron castigos estatales históricos, que todo eso tiene su simbolismo. Vemos allí a uno que se llama una estrella llamada Ajenjo. Esa es símbolo para Atila, rey de los hunos. Tenemos a Odoacro. Eran emperadores de tribus bárbaras que sacudieron la antigua Roma y al papado. Por eso, hermanos, yo me inclino más por la interpretación historicista, que las trompetas tienen que ubicarse en el altar del incienso. Las 7 iglesias tienen que ubicarse en el candelabro. La mesa de los panes con los sellos y el altar del incienso con las trompetas. Las plagas no tienen nada que ver con el lugar santo, sino que salen del lugar santísimo, del trono de Dios. Las trompetas son historicistas. Ahora, ¿qué prefiguran? Eso sí, prefiguran las plagas. Los castigos estatales sobre Roma y el papado prefiguran el castigo de los impíos. Las trompetas fueron locales para Roma y el papado, mientras que las plagas serán que universales. Recordemos, hermanos, de que los adventistas somos historicistas. Tenemos que saber dónde hay símbolos y dónde hay literalidad. Recordemos, hermanos, ya el hermano Arnoldo decía que las plagas van a ser literales, y eso es muy cierto, pero no en todo el sentido de la palabra todas las plagas van a ser literales, ¿correcto?
por ejemplo, el secamiento del río Éufrates también, que van a ser simbólicos. Son simbólicos. Entonces, también tenemos que entender que los sellos estudiados de una manera historicista, pues es la que manejaron los pioneros, pero recuerden también que no todos los sellos están en el pasado, y también no todos los sellos están en el futuro. Por ejemplo, el séptimo sello, la séptima trompeta, falta quizás que se cumpla todavía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 11 y sus versículos 15 hasta el 19, dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. La mensajera del Señor hace un comentario concerniente a eso, que es cuando también el arca del pacto aparece en el cielo sostenida por una mano. Entonces quiero darme a entender, ojalá, no espero estar equivocado, y si no, pues también creo que estamos en un aprendizaje, que la séptima, no todo entonces las trompetas, tanto como los sellos, lo podemos dejar de una manera historicista en el pasado. O sea, hay cosas que todavía faltan en el cumplimiento bíblico y también simbólico, ¿verdad? Entonces podemos analizar eso de una perspectiva. Por eso también tenemos que entender otro concepto. En el libro de Eventos de los Últimos Días dice: sonará trompeta tras trompeta, una copa será volcada tras otra. Y la mensajera del Señor hace una aplicación también acerca de eso, que cuando ley dominical se dicta en los Estados Unidos, en el cielo se registra apostasía nacional, y entonces los juicios de Dios empiezan a caer. Pregunto, ¿esos juicios de Dios caen con misericordia o sin misericordia alguna? Cuando la ley dominical está en Estados Unidos. Esa cita que usted dice, hermano, sonará trompeta tras trompeta, está en el libro de Eventos de los Últimos Días. Sí, correcto. Pero esa cita, ¿sabe de qué está hablando el capítulo? Está hablando de las 7 plagas postreras. ¿Por qué? Porque las trompetas, aunque se cumplieron, pero son prefigura de las 7 plagas. No podemos pensar de que las trompetas se van a volver otra vez a cumplir, porque todas serían 14 plagas. O sea, hay que saber entender eso. No encontramos 14 plagas, encontramos 7 plagas postreras. Ajá. Sí, y vuelvo a decir eso porque como la Biblia dice trompeta, o sea, el Espíritu dice trompetas, y a las plagas se les llama copas de la ira de Dios. O sea, hay una gran diferencia en eso. Entonces, yo, como cada quien tiene un análisis diferente, pues, gracias a Dios por ello, porque aquí no somos todos autómatas, he llegado a la conclusión que las trompetas que van a sonar acá son los juicios que van a acontecer justamente antes que sean derramadas las 7 plagas postreras. Pero vuelvo a repetir, es un análisis personal, no es que de una u otra manera yo estoy diciendo a los hermanos que crean esto, porque por eso Dios nos dio la libre, el libre entendimiento. Y es bueno que diga eso, pero es importante aclarar que no hay fundamento bíblico en ninguna parte en el Espíritu de Profecía donde habla de eso, que va a haber 7 trompetas y después las 7 plagas. No, que es bueno que usted diga que es interpretación personal. El Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, claramente en todas partes habla de que son 7 plagas postreras. No es que primero van a caer 7 trompetas y después... Sí, o sea, yo decía eso. O sea, entonces hay que tener claro. Por eso es que yo les dije que es importante que nosotros tenemos un conocimiento más profundo, porque tenemos el Espíritu de Profecía y nos aclara todo eso. El Apocalipsis tiene parte histórica y parte profética. Eso dice Apocalipsis 1:19. Ahora, las 7 iglesias son históricas. Amén. Pero estamos en la última iglesia. Amén. Los sellos se cumplieron periodos decadentes del cristianismo. Primer caballo, la iglesia primitiva. Segundo caballo, como la iglesia empezó a agonizar, siglo III, siglo IV, todo historicismo. O sea que las iglesias, los sellos y las trompetas es historicismo. Amén. Tienen el mismo periodo profético que se cumplieron, de la era cristiana, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. Entonces, estamos en los 7 de cada uno. El 7º sello es la venida de Cristo. Amén, correcto. El último ay, que es la 7ª trompeta, ¿qué tiene que ser entonces? Si las trompetas son castigo, entonces, ¿cuál es el último ay? Tienen que ser las 7 plagas, el castigo final de los impíos. ¿Sí? Amén. Claro, pero ¿qué trompeta anuncia esa? Los mensajes de los 3 ángeles. Amén. O sea que estamos en la última trompeta. Estamos en la última iglesia, último sello y la última trompeta. Lo que quiero aclarar, hermano, es que no podemos mezclar trompeta con plaga. Correcto. Porque la Biblia dice que las 7 plagas, en ellas se consuma la ira de Dios. La ira de Dios. Porque entonces interpretamos de que las trompetas sonarán al final. Entonces,
La Biblia se equivocó porque entonces tendría que decir 14 plagas, no 7. La pregunta ¿es correcto bautizar a niños? ¿O cuál sería la edad correcta, ¿verdad? Adecuada para bautizar? Sí, el bautismo de bebé es una práctica pagana de la Iglesia Católica. No existe bautismo de bebé, porque para que un niño se bautice tiene que creer y un bebé no cree. Tiene que predicársele el Evangelio y tiene que ser el bautismo por inmersión. Entonces, el bautismo católico es una tradición inventada por ellos, no existe en la Biblia. Ahora bien, ¿a qué edad es que un niño se puede bautizar? Ahora, ¿qué enseña la Iglesia Adventista? Basada en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Dice el Espíritu de Profecía que la edad para que un niño sea bautizado, si es de hijo de padres adventistas con esa condición, es entre la edad de 8 años a 12. Dice el Espíritu de Profecía. Siempre y cuando sea hijo de padres adventistas. Porque los padres lo van a conducir por el camino del Señor. Eso lo dice el Espíritu por así. Yo tengo aquí la cita. A la edad de 8 años ya tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. Inclusive hay un rey que comenzó a gobernar en Israel a la edad de ¿qué? De 8 años. Entonces eso es lo que recomienda la Iglesia. Porque lo apoya la Biblia por ese principio. Porque ya un niño ya empieza ya. Y eso hasta la ciencia lo ha comprobado que ya de 8 años ya un niño ya tiene ¿qué? Ya entiende. Entonces, eso es lo recomendable. Si es hijo de padre adventista, a la edad de 8 años o a la edad de 8, pero entre esa edad, es un lapso ahí de tiempo, entre 8 y 12 años. Yo tengo la cita de donde dice el Neguay eso, de que de 8 a 12 años debe de bautizarse el niño. Eso es lo recomendable. Dice conducción del niño, que es cuando tengan uso de razón. Entonces ahí tiene que entrar el papel del anciano, el papel de los padres de familia. Lo que yo no me diría correcto es que la iglesia bautice niños de padres no adventistas. En la iglesia de mi mamá hay 2 niños que fueron bautizados, no tienen papá, no tienen mamá, entonces están ahí en una casa con una señora no adventista. Y miren que el niño de 9 años hoy pasó como diácono a recoger la ofrenda y los diezmos en la iglesia donde va mi mamá. Los niños pueden ya usar su razón y elegir a quién servir. Lo malo es que antes que vaya el niño a la iglesia, la señora les obliga, y literalmente los obliga a limpiar el corral de los cerdos. Si vas a ir a la iglesia, tienes que hacer esto. Lo mandan a la tienda. Entonces, yo no considero que el niño esté fallando, porque el niño no tiene dónde vivir. Entonces, lo que el hermano está diciendo es correcto. Cuando tengan uso de razón, cuando sepan decidir ellos por ellos mismos, y ojalá fuesen padres que ayuden a los niños, no porque se bautizó mañana es un santo, no, el niño seguirá siendo niño, seguirá siendo travieso, seguirá siendo desobediente, pero ya selló su pacto con Dios. Aquí hay una cita, hermano, de Joya de los Testimonios. Sí, Joya de Testimonios, especialmente la conducción del niño. El párrafo de la conducción del niño dice: los niños de 8 a 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. ¿Para qué también? Ya leyendo. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. ¿Qué pasa con muchos padres? No, es que todavía está pequeño, que llegue a una edad de 12 a 15 años. Y ha pasado, hermano, de que a veces padres adventistas impiden a sus hijos bautizarse, y cuando ya lo quieran hacer, este niño ya es ya mayor y ya no lo quiere hacer. ¿Quién tuvo la culpa ahí? Los padres. Por eso, según el Espíritu y Profecía, especialmente en Joya de los Testimonios y el párrafo de la conducción del niño, que es a la edad de 8 a 12 años, para poder hablarle ya de un evangelio personal. ¿Estamos claros, hermanos? Exile. Yo tengo una pregunta. Me toca a mi hermana.
Yo tengo una pregunta, hermanos, y creo que a muchos va a salir de dudas. Yo creo que hermano Rafael lo corrobore si es como yo lo he creído o estoy en un error. Sabemos que cuando la persona se bautiza y el ministro hace la oración, algunos utilizan dos términos: para perdón de sus pecados, y otros utilizan para que su nombre sea inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Ahora, ¿dónde se inscribe la persona en el libro de la vida? ¿En el bautismo o dónde, hermano Rafael? Está leyendo quizás, pa. Sí, porque muchos dicen así. Sí, hermano, lo que pasa es que algunas veces nosotros somos seres humanos, pa, los emocionamos, pa. Y cuando estamos predicando para que la gente haga una decisión, le decimos: entregue su vida a Cristo por medio del bautismo para que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Pero eso, hermanos, eso no es bíblico. Eso no tiene base bíblica. ¿Saben por qué? ¿Cuánto creen de que cuando los bautizamos es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Entonces las personas que no se bautizaron no se van a salvar. Entonces toda la gente del Antiguo Testamento se condenó. Y el ladrón en la cruz se condenó también, porque no fue bautizado. Porque no es cuando nos bautizamos que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Porque muchos pueden tener hasta 7 bautismos, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. Eso dice el Espíritu Profecía. Muchos, dice, se unieron a la iglesia, pero no están unidos a Cristo, y su nombre no está escrito en los libros del cielo. Una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es estar escrito en el libro de la vida del Cordero, dice el Espíritu de Profecía. Entonces la pregunta es: ¿no hay que bautizarnos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo: el bautismo es importante porque es un requisito para entrar al reino de los cielos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. El tema aquí es otro. ¿Cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida? El Espíritu de Profecía dice que es cuando creemos de corazón, es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Si alguien se bautizó y no creyó, dice un dicho que se metió al agua diablo seco y salió diablo mojado. Entonces no lo confundamos. Alguien puede estar en los libros de la iglesia, pero su nombre no está escrito allá en el libro de la vida del Cordero, porque es cuando nos arrepentimos. El bautismo es como una consecuencia después de haber creído, pero no es el bautismo que me hace ser verdadero hijo de Dios. Lo que me une a Cristo es el arrepentimiento, cuando creo en Él verdaderamente y me uno por la fe en Él. Cuando siento eso es que yo decido bautizarme. Por eso es que el Evangelio dice: el que creyere. Y después, ¿qué es lo que dice? Fuera bautizado. No dice primero bautízate y después cree. Dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Inclusive dice el Espíritu de Profecía, dice que el bautismo sin Cristo es una forma sin valor. Noten. O sea que para que el bautismo tenga sentido, tiene que estar Cristo en el centro del bautismo. Sin Cristo, el bautismo es una forma muerta, dice el libro Evangelismo. O sea, por eso que yo siempre he dicho, no solamente debemos de preocuparnos por bautizar gente, sino debemos de preocuparnos para que sean cristianos genuinos y que se unan con Cristo. Porque aquí pueden haber muchos hermanos bautizados, pero podemos seguir siendo ¿qué? ¿Hijos de qué? Del diablo. Por eso es que es bien importante que creamos en el Evangelio. El ladrón en la cruz nunca se bautizó, pero su nombre va a estar ¿dónde? Escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice el Espíritu de Profecía que mucha gente al final, en su último momento de su vida,
van a creer en Cristo y se van a salvar. Y que en la tierra nueva Cristo les enseñará el Evangelio. Lo que no conocieron acá, Cristo se lo enseñará en la eternidad. ¿Por qué? Porque es el creer. Claro, si tenemos la oportunidad de bautizarnos es otra cosa. Pero lo que estamos diciendo acá de que no es el meterse al agua, sino el creer en el Evangelio. Creer. Lo demás tiene sentido cuando creamos. Es el Evangelio, creer. Por eso, hermanos, cuando predicamos no tenemos que decirle a la gente, acepte a Cristo, porque no es un noviazgo. La Biblia dice, cree y serás salvo. Cree. No dice, acéptalo. Cree. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él. ¿Y qué le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. El creer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendieron cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Es cuando creemos de todo corazón. No es cuando los bautizamos. Porque alguien se puede bautizar, pero puede seguir siendo, ¿qué? Hijo del diablo. Ahora, ¿cómo identificar a una persona que sigue siendo hijo del diablo? Es una persona que se bautizó y no se le ve ningún cambio de vida. Sí, igual. Mal hablado, se visten igual, comen igual. O sea, no ha habido ningún cambio, pues. ¿Está claro? Vaya, ahí está el micrófono, hermano. Ahí está el micrófono, déselo. Necesito que quede grabado ahí, hermano. Necesito. Ya. Feliz sábado a cada uno de los presentes. Pues mi pregunta, hermano Rafael, viene casi siendo como lo que dijo el hermano. Nosotros creemos, ¿verdad?, que hay 3 libros: el libro de la vida, el libro de memorias y el libro de recuerdos. Pero también yo encontré en la Biblia otro libro, y es el libro de batallas. Ese libro también es de Jehová. ¿Y qué está escrito ahí si fuera de Jehová? ¿Cómo se llama el libro, dice? El libro de batallas, y lo encontramos en Números 21:14. Libro de batalla. Leámoslo. Le voy a explicar algo, hermana. Cuando usted lea un pasaje bíblico, tiene que ver el contexto en que se menciona el pasaje. Aquí no está hablando de un libro celestial que está en el cielo, sino que noten cómo dice el comentario. Era un libro que estaba escrito, pero que no fue registrado en la Biblia. Noten cómo dice el comentario. Igual que el libro de Jacer, cita aquí, 2 Samuel 1:18, o sea, que era un registro que se perdió en los tiempos cuando esto se escribió. Ahora, en el cielo solamente hay, en este momento, según el Espíritu Profecía, hay un capítulo que se llama Juicio Investigador. En este momento hay en función el libro de la vida, que tiene nombre, y hay el libro de las memorias, que tiene un registro de pecados y también de buenas acciones. Hay 2 libros que están en acción, y por eso se hace el juicio, por las obras buenas y por las obras malas, dice Salomón. Pero durante los 1000 años, dice el Espíritu Profecía, que se va a cambiar el orden del libro. Mire qué interesante. Dice que durante los 1000 años la Biblia se incluye en estos libros y los impíos van a ser juzgados por la Biblia. O sea, en el cielo existe, en el cielo solamente hay libro de la vida, libro de memoria, que en el libro de la memoria hay 2 registros, en el mismo libro hay 2 registros: libro de buenas acciones, un registro de buenas acciones y de malas acciones. Y después de los 1000 años se incluye la Biblia, pero también se infiere de que hay un libro de la muerte. Se infiere, o sea que no dice textualmente, pero se deduce, porque dice Apocalipsis, y el que no fue hallado en el libro de la vida, por lógica, ¿dónde estaba? En el libro de la muerte, se infiere. Yo le recomiendo que lea el capítulo Juicio Investigador, Conflicto de los Siglos, anótelo. Ahí explica detalladamente ese tema de los libros celestiales.
Hermano Rafael, recordemos antes que nada que cuando el pueblo iba a la guerra, las batallas ¿de quién eran? ¿Eran del pueblo o de Jehová? Era de Jehová. Por eso dice en el libro de Éxodo 14:14, Jehová peleará por ustedes y ustedes estar quietos. Entonces recordemos que en los anales de la historia también Moisés escribía las guerras que se suscitaban. Y entonces a raíz de eso también se le llamaba el libro de las batallas de Jehová, donde se escribían todas las guerras, cómo Dios las libraba a través de ellas. Y eso lo podemos ver en el libro de Josué capítulo 12 versículo 7 en adelante, donde dice reyes derrotados por Moisés o por Josué. Y en el versículo 1 dice reyes derrotados por Moisés. O sea, eran historias anales que ellos tenían que contarle a sus hijos cuando iban a estar en la tierra de Canaán, cómo se registraban. Sí, correcto. Por eso es que el libro de la batalla, pero se refiere al libro que no están allá, sino que algo que se registraba aquí en la tierra. Es un libro que se mantenía en memoria a los hijos cuando iban a entrar a la Canaán terrenal, para ver cómo Jehová había ganado las victorias. Por eso se le llama el libro de las batallas. No específicamente es que haya un libro en el cielo. Amén. Como la gente, a ver, hay gente que tiene su libro, su diario. Su diario. Escribe qué es lo que hace y todo eso, ¿me entiendes? Ya quedó claro, hermano. Ahí está. El libro de Hacer se registraba. Ajá. Pásale el micrófono a la hermana. Buenas tardes, hermanos. Yo solo quería argumentar, ¿verdad?, de lo que habían dicho el hermano, su pregunta, hermano Esaú. También se confirma en San Juan 1:12 que a los que le recibieron y creyeron en él, amén, a ellos es que les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solamente eso. Pero está la palabrita creyeron. Creyeron. Aquí está en plural en la versión que tiene mi esposo. Creyeron porque se refiere en general a los que lo aceptan, a los que creen en él, pues. Eso, o sea que a los seguidores pues, de él, pues, a los hijos de Dios. Eso. Y ya en mi versión mía sí dice a los que creen. Entonces, no altera el producto, el orden de los factores no altera el producto. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ahí el hermano, pásele. Yo creo que hay cosas que tenemos que analizarlas bien. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que cree, pues, o no sé si ustedes han visto eso. Con el simple hecho de creer, entonces la pregunta sería, ¿ya son hijos de Dios? Recordemos que el creer iba de la mano con el ¿qué? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, y una persona que es salva, ¿es hijo de Dios entonces sí o no? Sí. Ahora la pregunta que yo hago sería, si decimos que solamente el creer, entonces la pregunta sería, y muchas personas se van a salvar así, ¿cómo dejamos el bautizo entonces? ¿A un lado? Tenemos que entender que el creer y el bautizo es como la fe y las obras, tienen que ir de la mano. Entonces, no puedo decirle a una persona que su nombre está escrito en el libro de la vida solamente por creer. ¿Cuántas personas hoy en día creen en Dios? Yo creo que la mayoría. El asunto es no tanto creer, sino profesar esa creencia a través de la palabra escrita. Y el fundamento es, el que cree y fuere bautizado, será salvo. Ese es mi pequeño comentario, hermano Rafael. Lee aquí, en la cita de abajo. Vale la cita, hermano, él es mi asistente. La última cita es del libro Señales de los Tiempos, de 1885. Esta cita la tomé del comentario bíblico adventista. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo dice? Continuando a lo que estamos dialogando, hermanos, dice aquí, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Cuando nos convertimos, óigame, convertimos. ¿Entendemos bien la palabra convertir? Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Ahora, yo me refiero, no sé si no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que no hay que bautizarnos. Lo que categóricamente el N.G. está diciendo que el nombre exactamente se escribe cuando creemos verdaderamente. Ya lo demás es fruto de haber creído. Ya lo demás, pero imaginémoslo, hermano, el ladrón en la cruz creyó verdaderamente. Pero
todavía le entramos, hay que entrarle. Correcto. Ahora, si él hubiera tenido oportunidad, un hermano me dijo, era de bajarlo de la cruz, de clavarlo y volverlo a clavar después de bautizarlo. Entonces, es ilógico, ¿me entiendes? Entonces, pero es importante que entendamos de que en la Biblia hay dos clases de creer. Los demonios creen y tiemblan. Pero cuando la Biblia habla de creer, significa también obedecer. Claro, un hijo verdaderamente que convierta a Cristo va a obedecer automáticamente. Ya, mano. Va a disculpar, Carlitos. Esa palabra creer, a mí me gustaría que ustedes la amplíen, porque no solo es, o sea, el que creyere. O sea, ¿creer en qué? O sea, esa palabra no crean que es nada más de, oh sí, el que creyere. Me gustaría que ustedes mismos la amplíen, porque allá afuera hay mucha gente que cree en Jesús y puede que hay gente que tenga más fe que nosotros y cree en Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿el nombre de ellos también ya está escrito en el libro de la vida? Ahora, le voy a explicar, hermano. Le voy a explicar. En la Biblia hay dos clases de creer. Por eso digo. Está un creer que es solamente un asentamiento intelectual. Eso lo pueden creer los marihuaneros, los drogadictos, los bolos, hasta dicen que cuando van a tomarse el guaro, dicen en el nombre de Dios. O sea que cree. Y dice Santiago que aún los demonios creen. Entonces, el creer que habla la Biblia cuando dice el que creyere fuere bautizado, está hablando de una conversión, nacer de nuevo. O sea, cuando hablamos de conversión, es lo mismo que Cristo le dijo a Nicodemo. ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es el creer en la Biblia? La Biblia dice que creer es sinónimo de obedecer. Por ejemplo, dice Juan 3:16, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que los que creen se salvan. Pero dice Hebreos 5, versículos 7 y 8, dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, ¿creer qué? Es obedecer. Entonces, los de allá afuera creen, pero ese creer de ellos no es genuino. Solo es intelectual. Solamente es eso, porque si creyeran como la palabra de Dios lo dice, entonces ellos obedecieran. ¿Estamos? Por eso era mi pregunta, porque los que están respondiendo son ustedes. Entonces, deben de ampliar. Entonces, ahí está, mano. Porque todo el mundo dice que creen, pero si fuera realmente la creencia que nosotros sabemos, obedecieran. Ahora, si ustedes ven, hermanos, yo dije, cuando respondí la pregunta al hermano, dije, los que creen verdaderamente. Usé la palabra verdaderamente. Los que creen de corazón, los que se arrepienten de corazón. No es simplemente un asentamiento intelectual, que eso lo puede creer cualquier mundo. ¿Quién no cree en Dios? Pues? ¿Pero qué? Pero no se ve una transformación en su vida. O sea que cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, es difícil que siga haciendo lo mismo. El que cree en Cristo verdaderamente, es difícil que siga siendo la misma persona. Entonces, eso es el creer. ¿Otra pregunta? Bueno, una pregunta muy interesante. Estamos hablando de la salvación, descrito en el libro de la vida. La pregunta que hago, que he escuchado cuando yo era niño, es que usted tal vez no está bautizado, no estuviera bautizado yo. Tengo un accidente, pero en mi agonía yo tengo ese arrepentimiento sincero y me muero. ¿Me salvo o no me salvo? La Biblia dice que sí se salva. Si se arrepintió de todo corazón, se salva. ¿Está borracho la persona? El problema, oigan bien, hermano, oigan bien lo que les voy a decir. En temas de salvación, me refiero yo en temas de salvación personal, no podemos meternos. O sea, alguien puede decir, bueno, se condenó a alguien, pero no sabemos qué trato esa persona Dios tenía con él a la última hora, en la última instancia. O sea, claro que una persona que iba borracha, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero no sabemos hasta qué límite esta persona se arrepintió.
O sea, nosotros podemos condenar el pecado. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿hasta qué límite? Saben de que hay personas que se pudo haber matado con veneno, pero en su agonía, no sabemos, allá en el último suspiro, en su mente, Dios ha de haber escuchado el grito de desesperación y Dios lo haya perdonado. Por eso es que esos temas yo tengo algo de cautela, prudencia para poder dar mi razón. No puedo decir, la persona se condenó o se salvó, porque en el cielo van a haber sorpresa. Eso dice el Espíritu, pero sí, van a haber sorpresa. Entonces, esa es la respuesta más coherente. Entonces, otro hermano que haga otra pregunta, necesitamos que hagan preguntas, hermano. Hermano Rafael, mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que padecen de depresión o ansiedad? Porque cuando están padeciendo eso, llegan al punto de quitarse la vida. No sé si se pueden salvar o no. Volvemos a lo mismo, hermano. No podemos meterlos en temas así porque son temas personales de las personas. Son misterios. Ahora, si hablamos del pecado, de suicidarse, claro que es pecado. Es claro que es pecado, pero el problema es que nosotros digamos se condenó. Porque estoy enseñando algo que es un misterio, ¿me entiendes? O sea que, porque en el cielo van a haber sorpresas, porque no sabemos si a última hora la persona, aunque se mató, pero en la última hora se arrepintió de corazón y en su agonía le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdona porque Dios es misericordia. Por eso es que ese es un terreno peligroso que no nos podemos meter allí. Hay gente que es especialista en decir se condenó. Ahora, de que sí debemos de estar seguros que Judas se condenó, porque la Biblia dice, ninguno se perdió, solamente el hijo de... Ay, sí, categóricamente la Biblia dice que se perdió Judas. Pero no tenemos revelación de las demás personas que se han muerto en el mundo. Es un misterio. No sé si me estoy dando a explicar, ¿no? Ahora, si usted me pregunta, hermano Rafael, ¿suicidarse es pecado? Ahí sí le puedo decir que sí. Pero que yo pueda dar un juicio y decir, la persona se condenó, ahí no puedo meterme en ese terreno. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Cuántos me están comprendiendo? Y yo entiendo, hermano, su pregunta, yo la entiendo y que Dios me lo bendiga. El otro tema o el otro punto que hay que añadir a esto es que Dios entiende su carga y es una enfermedad, porque la depresión es una enfermedad real, existe, como existe la diabetes. Entonces Dios va a juzgar a una persona dependiendo su uso de razón. No es lo mismo el pecado de un líder de iglesia que de un miembro de iglesia. No es lo mismo alguien que está bajo los efectos de la depresión que alguien sano. Entonces, lo que el hermano Rafael está diciendo es correcto. Solamente Dios se encargará en el último momento, porque Él conoce la causa, el por qué usted fue llevado a ese momento. Nadie más entiende más que solo Dios. Ustedes conocen a Marvin, ¿qué apellido es Marvin? ¿El de Nuevo San Carlos? Díaz. Él cayó en Marvin Díaz. Él fue al hospital y me llamó Marvin. Y yo estoy en el hospital, me dijo, Marvin colportor, ya sano, ¿entienden? ¿Qué le pasó? Caí en ansiedad. Y él dice, mire hermano, yo temblaba de miedo. Y yo esperaba que alguien que pasara, porque mucha gente pasaba y entraba al hospital, yo esperaba que alguien me fuese a dar un abrazo y que me dijera todo va a estar bien. Entonces imagínense que él bajo ese efecto de ansiedad hubiese tomado una mala decisión. Y yo que soy bueno para juzgar, digo el hermano, me doy a entender, pero solamente Dios que conoce su lucha de la depresión y la ansiedad sabrá juzgarlo. Y Él es amor y Él es justicia. Así que cuando tocamos esos temas, solo le competen esa decisión a Dios. Hermanos, muy buenas tardes. Mi pregunta, o como le dijera, yo quisiera que ustedes me explicaran. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Tengo dos preguntas. Voy a hacer la primera y dice... El versículo 8 de Apocalipsis dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor
fue crucificado. La pregunta es, ¿en dónde fue crucificado Cristo Jesús? ¿O de quién está hablando aquí? Es una pregunta. La segunda es, en el espíritu de profecía, habla que en aquellos tiempos los dos testigos profetizaron con saco negro. La pregunta es, ¿por qué con saco negro? Yo en mi canal tengo todos esos temas. Yo sugiero a los hermanos que se suscriban a mi canal, hermanos. Yo sé que van a aprender mucho, hermanos. Van a aprender mucho. No soy infalible, no lo conozco todo, pero lo que Dios me ha dado para predicar lo enseño de una manera profunda y sólida. Me gusta leer mucho, conozco mucho, gracias a Dios. Eso que usted me está explicando, hermanos, es lenguaje simbólico. El espíritu de profecía tiene un tema que se llama la Biblia y la Revolución Francesa. O sea, eso de los dos testigos que profetizaron vestidos de silicio, depende de la Biblia que usted lea, otra dice de saco, se refiere a cómo el papado y la Revolución Francesa le hizo la guerra a la Biblia. Cuando la Biblia dice los dos testigos profetizaron vestidos de silicio, se refiere a que hubo poca palabra de Dios durante la Edad Media, porque el papado y la Revolución Francesa le hizo la guerra a la Biblia. O sea, profetizaron en exilio. Eso significa que hubo poca palabra porque era prohibida la palabra. Cuando Apocalipsis dice, y donde dice el versículo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, el mismo texto dice que se debe interpretar como, en sentido espiritual, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora, ¿qué significa esto? Cristo no fue sacrificado en Sodoma, ni tampoco en Egipto. Aquí dice en sentido espiritual, donde nuestro Señor fue sacrificado. ¿Qué significa eso? Fueron dos características que identificaron a la Revolución Francesa: el sodomismo y el ateísmo de Egipto. Cuando Francia quemó las Biblias en la calle, simbólicamente estaban crucificando a Cristo. Francia es, en sentido espiritual, Sodoma y Egipto, porque son dos características que identificaron a la Revolución Francesa: el sodomismo, Sodoma, la inmoralidad. Dice el conflicto de los siglos que quemaron las Biblias y coronaron a una mujer llamada y desnuda, la diosa de la razón. En las calles quemaron la Biblia. Sodoma y Egipto. ¿Qué identificó a Egipto? El ateísmo. Por eso es que se le llama Francia comunista, el ateísmo. Dos características que identificaron a la Revolución Francesa: la inmoralidad, Sodoma, y el ateísmo, Egipto. No es que literalmente fue sacrificado Cristo, sino que al quemar las Biblias estaban simbólicamente crucificando a Cristo. Porque Cristo es la palabra encarnada, pero Cristo es la palabra que escrita. Al quemar la Biblia estaban simbólicamente quemando ¿qué? O crucificando a Cristo. ¿Está respondiendo a su pregunta, hermano? Amén. Los dos testigos ahí representan la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Cómo la Revolución Francesa le hizo guerra a la Biblia y antes le había hecho guerra el papado. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, aprovechemos este espacio, no es de todas las veces, es algo muy importante. Yo agradezco a los hermanos que han estado preguntando, porque entre más preguntamos, más aprendemos. Porque a veces nosotros estamos dentro de la iglesia, pero estamos en una mentalidad corta, no avanzamos, ignoramos muchas cosas. Y después, cuando llegamos a saber, decimos, eso no lo sabía. Y a veces es demasiado tarde. Entonces hay textos que en la Biblia encontramos que están escritos de dos maneras, y el hermano Rafael lo ha venido diciendo durante toda la semana. Y esto es algo muy importante. Es por eso que gracias a usted, hermano, hermana, por haber aceptado la invitación. Y yo sé que de todo lo que aquí se está diciendo, algo usted va a llegar a aprender.
y le va a servir para su preparación en su vida espiritual. Y gracias, hermanos, por su sinceridad. Digamos las cosas tal como son y así poder entender mucho que mejor. Y gracias, hermano Rafael, también porque nos está un poquito aclarando algunos aspectos que nos hace falta mucho por descubrir, porque la clave es leer, estudiar. Entre más estudiamos, más vamos a ir aprendiendo. Yo creo que también todo lo que podemos saber un poquito podemos aportar también, eso es lo más interesante. Concerniente a la palabra del Señor o a la Biblia, yo quiero que usted nos explique un poco acerca de que si la Biblia fue escrita por la Iglesia Católica Apostólica Romana o cómo fue que la Biblia llegó a nuestras manos. Porque digo eso, ¿sabe por qué? Porque hay muchas batallas hoy, que la Biblia, la Iglesia Católica lo escribió, que ustedes están en contra de Roma, si Roma escribió la Biblia. ¿Y sabe por qué le hago esa pregunta? Porque durante mucho tiempo desde niño pues nos has enseñado lo básico de la palabra del Señor y todo eso, pero no hemos profundizado en un estudio analítico de lo que es el origen realmente de la Biblia. Pues todos sabemos que es de origen divino, pero la pregunta es ¿cómo fue que llegó a formarse la Biblia? No sé si está a su disposición su comentario. La Iglesia Católica tiene grandes falacias. Recordemos de que en el catolicismo no se estudia ni Biblia ni historia. Los católicos se atribuyen que ellos son los creadores de la Biblia. Más que todo esta blasfemia la repite Luis Toro, y muchos católicos, como no leen, repiten las mismas blasfemias como loro. La Biblia no es de ninguna iglesia católica. ¿Saben qué es lo que pasó? Y esto es bien importante que lo podamos comprender, hermanos. La confusión de los católicos es la siguiente. Ahora, el Antiguo Testamento fue hecho por los judíos. Ellos reunieron el canon judío. El canon del Antiguo Testamento fueron los judíos, no son los católicos. Ahora, hablemos del Nuevo Testamento. Según la historia, la confusión de los católicos es la siguiente. Ellos dicen de que son dueños de la Biblia porque, y esto está registrado en la historia, el Papa Damaso I, en el año 382 después de Cristo, le comisionó al erudito católico Jerónimo que tradujera del griego el Nuevo Testamento al latín. A esa traducción se le llamó Vulgata Latina. Entonces, los católicos dicen: nosotros hicimos la Biblia simplemente porque Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento al latín. Correcto. Entonces, traducir un libro no me hace ser dueño de él. Hay mucha información histórica de que antes que Jerónimo hiciera esa traducción del griego al latín, del Nuevo Testamento especialmente, ya había Nuevo Testamento. Antes del 382 ya habían otros padres de iglesia que citaban el Nuevo Testamento y lo usaban. O sea, eso es una falacia decir de que los católicos hicieron la Biblia. Es una falacia. Lo que hizo el Papa San Damaso I con Jerónimo fue traducir. Eso no es hacer Biblia, entiendan, hermanos. Traducir un libro, por ejemplo, si yo le digo a usted, tradúzcame una página, pero yo le escribí, usted solo me la tradujo, usted me hizo un favor, pero el autor soy yo de lo que yo escribí, usted solamente me lo tradujo. Usted no puede decir, es mío lo que escribió el hermano Rafael, es lo mismo. Los católicos dicen una blasfemia cuando dicen nosotros hicimos la Biblia. Es una gran blasfemia. La Biblia no es creación de ninguna iglesia católica. Ahora, supongamos de que es un gran favor de que hizo Jerónimo con el Papa San Damaso traducir la Biblia al latín. Es un gran favor. Pero Dios siempre ha usado a impíos para que le hagan favores. ¿O cómo es la palabra correcta? Dios nadie le hace favor. Pero Dios puede usar a un impío para que cumplir su propósito. Por ejemplo, usó a Nabucodonosor para castigar a Judá.
Sí, al rey Ciro también. Al rey Ciro para castigar. O sea que, ¿cuál es el problema que Dios haya usado a un papa o al papa San Damaso para que se tradujera la Biblia o el Nuevo Testamento al latín? Eso no me hace ser dueño. Es una falacia. Ahora, ¿por qué dicen esa falacia los católicos? Porque para ellos, quien tiene más autoridad es la iglesia. Y la Biblia es como algo inservible para los católicos. O sea, para un católico es más importante la tradición, lo que dice la iglesia católica, porque ellos dicen, la iglesia existió primero y después la Biblia. Dios creó la iglesia, existe primero porque la iglesia es creadora de la Biblia. No sé qué es una gran blasfemia. Pero la Biblia es palabra de Dios, es antes que cualquier iglesia, es la palabra de Dios, es eterna. Lo que hicieron el Papa y Jerónimo es traducir el Nuevo Testamento. No es crear la Biblia ni hacer el Nuevo Testamento. Es una mentira, hermano, que se han inventado los católicos. Y eso siempre lo repiten los católicos, siempre lo repiten. Esa blasfemia. La iglesia católica es dueña de la Biblia. Es una blasfemia, le llamo yo. Sí, en Apocalipsis 22, vamos a ver, permítanme. Tengo una pregunta acá también. Bueno, eso es a manera que pues vayamos todos orientándonos, ¿verdad? Siempre un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que para eso hemos venido, para que todos vayamos sabiendo un poquito más. Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces yo quisiera que nos ampliara un poquito más el tema sobre, ¿verdad? Sobre este asunto. Sobre las hojas, ¿verdad? Del árbol que servirán para la sanidad de las naciones. De eso hablamos hoy en la mañana en el culto divino. ¿Cuántos vinieron al culto divino? Hermano, el fruto del árbol de la vida, el fruto, porque el fruto sirve y también las hojas. El fruto sirve para preservar la inmortalidad. En la tierra nueva vamos a consumir el fruto del árbol de la vida para preservar la inmortalidad. Y las hojas son como un antídoto para que no nos enfermemos. O sea que las hojas van a servir para que no se levante ninguna enfermedad. El texto dice, y sus hojas son para sanidad de las naciones. O sea que el mismo texto dice que va a ser un antídoto para que no se levante ninguna enfermedad. Eso lo corrobora la Biblia. Inclusive Génesis lo corrobora también. Porque Adán y Eva murieron después que se les quitó el acceso al árbol de la vida. Empezaron a morir. Y si hay enfermedad, significa que hay muerte. O sea que tanto el fruto sirve para preservar la inmortalidad y las hojas como un antídoto para que no se levante ninguna enfermedad. O sea que tenemos que hacer uso en la tierra nueva del fruto y de las hojas. Porque en el cielo nadie va a ser inmortal. O sea, tendremos una inmortalidad, pero va a ser condicional, como lo fue con Adán y Eva. Dependía de Dios y de un árbol. ¿Sí, hermano? Hermanos, muy buenas tardes. Yo una pregunta que tengo es que no sé si es correcto que un hermano haya llevado a otro hermano al ministerio público. ¿Es correcto que él participe, que predique o no es correcto? O sea que cuando un hermano va a demandar a alguien. Eso, para mí eso, hermano, eso es lo más sucio, lo más canalla, lo más sinvergüenza, lo más descarado. ¿Saben por qué, hermano? Los impíos deben de venir donde nosotros a pedirnos consejos, no nosotros donde ellos. Cuando un hermano anda en las cortes demandando a su esposa o hijo, a cualquier hermano, a un vecino, la iglesia inmediatamente tiene que reunirse y disciplinarlo, excluirlo. ¿Por qué? Porque esto sí causa oprobio. Servimos de burla para los impíos. Servimos de burla. Eso dice el manual de iglesia. Eso es lo más vil que puede haber. Carencia de amor. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a andar demandando? ¿Qué dice la Biblia? Cuando tenemos diferencia entre hermanos, ¿qué tenemos que hacer?
¿Ir donde quién? Los ancianos. 1 Corintios 6. ¿Por qué ellos juzgarán al mundo? Los santos juzgarán al mundo. Tenemos que ir a la junta a pedir consejo. ¿Cómo yo voy a andar demandando al hermano? Eso es lo más vil que puede haber. ¿Está conmigo? Entonces, eso es diabólico, hermano. Eso es diabólico. Si usted conoce a un hermano, mire, dígale así, repréndalo en el nombre de Cristo. Llévele esta agua bendita. Vamos a acercarnos, hermano. Agua bendita no existe. ¿Algo otro, hermano? Ahora, ok, permítame. Me gusta, por eso que les dije que... Y gracias porque... Escuche, hermano. ¿Tienen donde anotar? Anote. Toda regla tiene su excepción. ¿Cuándo es que podemos hacer uso de una autoridad civil como cristiano? Cuando la pareja peligra por su vida de ella y de sus hijos, o de cualquier persona. Cuando hay un peligro extremo, tenemos que hacer uso de la ley terrenal, porque está en peligro la vida de alguien y tenemos que preocuparnos por la vida del prójimo. Pero por un chisme, o porque me robó una mano de lote, o porque me cuenteó la mujer, o porque, o porque los chivos se metieron al corral. Ahí, hermano, no, eso no, hermano. O pleito entre parejas, que la mujer ande demandando al marido. Eso es lo más vil que puede haber. Ir a cortes para que le dé la manutención. Eso es lo más vil que puede haber en la iglesia, eso, hermano. Que un papá esté esperando que lo vayan a demandar para mantener a sus hijos. Eso es lo más vil que puede haber. Ahora, en ese caso, sí, cuando hay la vida peligra. Por ejemplo, hay maníacos. Por ejemplo, el marido, yo conocí una hermana que le dijo al marido, maníaco, era impío: si vas a la iglesia te voy a mandar a matar. Entonces ya eso es peligra, ya es algo peligroso ya. Entonces, en esos casos sí, me doy a entender, hermano. Cuando un caso es extremo, entonces la autoridad tiene que poner un límite, que se prohíbe que se acerque a ella. En la Biblia aparece el ejemplo de dos hombres de Dios. Cuando salieron para reconstruir los muros de Jericó, uno de ellos dijo: yo voy con fe. Y otro dijo al rey: deme seguridad. Yo quiero soldados que me acompañen. ¿Era hombre de poca fe? No. Entonces, este libro es la espada de Dios, pero hay otra espada que está puesta también por Dios, que son las autoridades. No duden en ir al ministerio público, que si su vida corre peligro. Íbamos colportando por ahí un día con... No vino aquí, pero alguien lo conoce. Es de la iglesia de Virginia, el que me acompañó ese día, ahorita se me olvidó su nombre. Y lo llamaron, Vinicio, y lo llamaron, y yo vi que cambió su rostro, empezó a ponerse nervioso, lo estaban extorsionando. Y yo dije: pongan altavoz eso. Y él puso en altavoz y le estaba amenazando que te vas, y en fin, ¿verdad, hermanos? Entonces yo le digo: mire, síguele la corriente, hable con ellos. Y eso me dio tiempo de llegar a la policía. Y entonces le dije al que estaba ahí en la policía: él tiene una llamada y lo están extorsionando. El policía tomó el teléfono y habló con él. Y ya nunca más le llamaron. Entonces, lo que dijo el hermano es correcto. Hermano, por un chisme. No, hermanos, no. Pero si su vida corre peligro, no dude. No porque usted es adventista, no va a acudir a la autoridad. Si su vida corre peligro, hermano, no es de hombres de poca fe. Porque ya di un ejemplo, que uno usó y el otro no. Pero si su vida corre peligro, vaya, ponga su denuncia y ahí estamos bien. Y siga orando, no hay problema. Sí, pero esos son casos extremos. Pero de lo contrario, los hijos de Dios tenemos que estar alejados de los tribunales y de la política, dice el Neguay. No tenemos que andar metidos en política, porque eso da mal testimonio para la iglesia. Hermanos que andan demandando en la corte por cosas que no tienen sentido, por terreno, porque se le pasó 5 centímetros, porque el poste lo puso más allá. Son cosas... Ya se han dado caso, hermano, ya se han dado caso. Ahí en mi pueblo tuvimos un caso de que hermanos se iban a matar
hermanos de iglesia se iban a matar porque los chivos de él se metieron a la milpa del otro hermano y el hermano no lo quiso responder. Entonces por eso se iban, imagínense, son cosas, entonces tenemos que usar el cerebro, hermano. Yo creo que, hermanos, hay mucho que preguntar. Entonces, si por mí fuera, tuviera, hermano, preguntado todo el día y no termináramos, pero bueno, yo creo que todo tiene su tiempo también. Quizás, no sé si va a ser la última pregunta. Es bíblico decir que, un ejemplo, cuando a veces se sacan campañas, arrepiéntase porque el Señor puede venir mañana. O sea, hablando de la segunda venida de Cristo, que un ejemplo, yo les estuviera predicando a ustedes, arrepiéntanse porque el Señor puede venir mañana. ¿Es bíblico eso, hermano Rafael? Que yo le diga a las personas Que se arrepientan porque el Señor viene mañana. o puede que sí. Yo creo que yo no le veo nada de malo porque es una motivación, porque puede ser que venga mañana o hoy o pasó mañana, no sé. Entonces cuando yo digo puede que venga mañana, no estoy afirmando, sino que solamente estoy usando esa frase como motivación. Correcto. Como motivación para la persona se une, y eso es bíblico. Ajá. Porque ¿qué dice? Y no sabéis qué será el día de mañana. Dice. Correcto, pero yo vuelvo a decir esto porque hay gente que también es analítica. En una ocasión alguien dijo de esa manera y le dijeron, o sea que los eventos de la Biblia no se van a cumplir, pues. O sea, estás engañando al pueblo porque... O sea que lo interpretó mal. Sí. Lo interpretó mal. Estás diciendo que el Señor puede venir mañana, y la persona lo tomó literalmente, pues. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si el Señor viene mañana, entonces no se van a cumplir las 7 plagas postreras, no se va a cumplir eso, y esto y lo otro. Entonces él lo sacó de contexto, porque la frase no es para especular con fechas ni excluir eventos finales, sino que es simplemente una motivación para que la persona se decida por Cristo, porque puede ser de que mañana no esté. Sí, es muy entendible esto desde el punto de vista de nosotros, pero recordemos de que tal vez que como predicadores deberíamos ser más enfáticos en el asunto de ser llamados. Pero yo tengo un lema también, yo tengo un dicho, hermano. Yo soy responsable de lo que digo, no de cómo la gente me lo interpreta. Correcto. Ahí yo no me puedo meter en cómo me lo interpretó. Yo soy responsable de lo que dije. Que me lo quieran interpretar como quieran es problema de las personas. Pero yo no estoy diciendo tal cosa, la gente lo interpretó así. Sí, de hecho sí, vuelvo a decir eso, pero recordemos que en el mundo secular no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Yo creo que preferible sería decir, bueno, arrepiéntese porque el tiempo de gracia se termina, pues se termina. La gente siempre lo va a malinterpretar a uno, siempre lo va a malinterpretar a uno. O sea, eso no es de fiarse en eso. Si su término suyo es hacer la invitación como lo ve, está bien, hermano, porque así es. Ajá. Pero ya que lo interprete mal el no creyente, ya es su interpretación de él. Muy bien, no sé si... Yo creo que el problema no son los jóvenes, son los líderes. Y yo no voy a culpar a los líderes de arriba, pero le voy a decir a usted como anciano de iglesia y a mí como anciano que a mí me compete cuidar a mi juventud. Entonces, Elena White no menciona nada de Club de Conquistadores, ni la Biblia, ni Elena White, está claro eso. Pero surge la necesidad de los jóvenes y eso es bonito. O sea, la idea fue buena, del club es bueno, pero lo que hoy estamos viviendo no solo es a nivel del club, hermano, sí, es a nivel de todos los departamentos. Hablemos de Mesero de la Mujer, sí. Dejémoslo ahí. Pero entonces no solo es el club. Yo no puedo decir que ya no haya más clubes, sería una ignorancia mía, pero tampoco permitiría que el club continúe como está, sería ignorancia mío. Entonces, ¿cuál es el trabajo del anciano? Cuidar a los muchachos. Hermanos, los del Club de Conquistadores los respeto, los admiro. Yo tengo muchachos jóvenes a mi cargo y son parte del club. Lo que yo recomendaría es que como anciano de iglesia leamos los libros de Elena White. Correcto. Y acerquémonos al guía mayor. Y digámosle, aquí en la iglesia de San Juan de Dios, el club no vende más comida, porque son ofrendas cojas. O sea, yo ya vi eso que Elena White dice que no, entonces yo voy y le hablo al guía mayor, y le explico al guía mayor. ¿Cuántas veces usted se ha acercado al club y le ha enseñado eso? Muy bien, y gracias por eso. Entonces, Elena White, su pregunta fue si Elena White menciona, la respuesta es no. Correcto. Que esto continúe el club, qué bueno que esté el Club de Conquistadores, pero que haga prácticas como la que está haciendo, no, pero eso depende de cada anciano de iglesia, porque tampoco usted le puede decir a la unión, al pastor Moisés Vidal, hermano, usted está haciendo mal su trabajo, porque él es el departamental de jóvenes.
Y entonces cuando yo me opongo a eso, me estoy oponiendo al avance de la obra aquí en Guatemala. Entonces lo que yo puedo hacer es cuidar la salud espiritual de los jóvenes de mi iglesia. Por eso yo soy anciano de mi iglesia. Sí, hermano Rafael. Lo que yo entiendo, yo creo que usted ha malinterpretado. Yo entendí lo que dijo el hermano. Mira, hermano, la iglesia adventista mundial y no la podemos cambiar. Amén. Entonces, como por ejemplo, yo vivo en El Salvador. Los clubes no son así. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar los clubes de Brasil o de otro país? O sea que Sí, entiendo. es cierto que yo me debo preocupar por toda la iglesia, pero yo no puedo cambiar la iglesia. Yo soy responsable de mi grey. Correcto. De mi iglesia, de mi rebaño, donde yo tengo jurisdicción y yo tengo autoridad. Entonces, en los clubes allá donde yo me congrego no son, viera que yo quisiera que fueran allá nítidos, ordenados, estudiosos de la Biblia y Espíritu y Profecía, pueden predicar, Amén. se involucran en la obra misionera, salen a repartir libros. O sea que ellos son... Sí, entiendo esa postura, hermano. no 100%, va, pero a comparación de otros, entonces Sí. no podemos decir son satánicos todos o hay que quitarlo, porque en otros países están dando fruto y tampoco no podemos justificar las malas prácticas también. Tenemos que ser equilibrados. Yo creo que como que ya el asunto ya se puso calientito un poquito, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto es de esperarlo, ¿verdad? Esto es de esperarlo, hermanos, porque esto se da si se está dando aquí, imaginen ustedes cuando se dan a veces las reuniones a nivel de la iglesia mundial. Hermanos, estos son temas que olvídense, a nunca terminar. Yo aprendí algo hace muchos años, un anciano de iglesia, y que él fue pionero en el mensaje. Él me dijo, hermano, yo le voy a dar un consejo. Y yo hasta hoy tengo en mente ese consejo. Hablar de estos temas, decía él. Yo entiendo al hermano Carlos, él también yo pertenecemos a la misma iglesia allá, Loma Linda. A veces, por eso a veces Loma Linda como que es un poquito visto así, como un poquito como que los hermanos como que son muy conservadores, como que se van a lo extremo. Pues no tanto a lo extremo, ¿verdad? Pero somos una iglesia que pues ni nos vamos a lo extremo, ni muy liberal ni muy extremistas, ¿verdad? Pero bueno, cada iglesia con su forma. Pero yo aprendí algo hace muchos años de un anciano. Me dijo, hermano Marvin, dice, yo le doy un consejo. Hablar usted de estos temas, como lo que estamos tratando ahora, es como darle un cabezazo a la pared. ¿Sí? Es como que usted vaya y le dé un cabezazo a la pared. Dígame a quién le va a doler más. Es a usted, a la pared, ¿no? Yo aprendí algo importante y desde allí, hermanos, no les estoy diciendo que soy ahora más que voy para atrás y que no. Aprendamos entonces no estoy diciendo que no hay que decir, cuando se tengan que decir las cosas hay que decirlo, ¿verdad? En su momento, en su forma. Pero yo he aprendido esto, ¿verdad? Que si debemos ser cuidadosos. Yo a Carlitos lo admiro, ¿verdad? Yo decía que aquí la mayoría de los que estamos acá somos de la iglesia de Loma Linda. La mayoría, los que estamos, yo no veo más iglesias acá, ¿verdad? De la iglesia de San Juan, o bueno, como no conozco a los hermanos jóvenes, no sé si hay otras iglesias, pero la mayoría veo que tenemos también a los hermanos de San Carlos, y 20 de octubre creo, 1. Pero hermanos, son temas fuertes, son temas que a veces nos sacan a veces a lo que queremos llegar. Pero bueno, también debemos respetarlos. Pero cada quien, gracias a Dios tenemos la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces el hermano Carlito está en su derecho de expresarse y todo. Y también ustedes, como ustedes están allí, pues están todo el derecho también de responder. Entonces a lo que yo decía es, aprendamos eso, hermanos, ¿verdad? Aprendamos eso, que mejor si cada quien con lo suyo, a cuidar de lo suyo, ¿verdad? La iglesia, decía el hermano, ¿cómo se me olvida su nombre, hermano? Arnoldo, hermano Arnoldo. Eso es muy cierto lo que usted dice.
usted acaba de decir sobre eso es como el principio que Jesús dijo: si alguien te ha ofendido, o ves tú que alguien ha caído en pecado, ve tú y repréndelo. Usar el principio bíblico. Con eso no estoy diciendo que cuando se tenga que decir las cosas no se digan, ¿verdad? Y no estoy excusando ni estoy disculpando la participación del hermano Carlos, ¿verdad? Está en todo su derecho de hacer preguntas, pero a lo que yo voy, hermano, es eso. Yo he aprendido eso, ¿verdad? No estoy queriendo decir también que voy a ver las cosas, no, sino que les voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba el pastor Freddy. Yo creo que muchos conocieron al pastor Freddy hace años, él estuvo como pastor. Yo no sé si fue un error lo que yo cometí en aquel entonces. Estábamos en la iglesia, estaba todavía la iglesia, no estaba Loma Linda, estaba la iglesia nomás la 1, la 2 se acababa de ir. Entonces, pastor Freddy, todos conocieron al pastor Freddy, un pastor muy dinámico, el pastor Freddy. En una de esas, reunimos a muchos jóvenes de muchas iglesias del distrito, y que cada iglesia llevara su equipo de fútbol, y ahí vamos, hermanos. Yo recuerdo que en la 20, yo no puedo decir que si gracias a ello o no, llegamos a juntar como 50 jóvenes, así literal, 50 jóvenes en la iglesia, la 21. Que si ustedes me preguntan dónde están esos jóvenes ahorita, hermanos, la mayoría se fue, ¿verdad? La sierva del Señor dice que los jóvenes tienen que ocupar su energía, dice. Hay que ver dónde los jóvenes desgastan su energía. Pero yo no sé si estoy bien en la cita, pero yo recuerdo haber leído eso. Que los líderes, los ancianos, deben hacer que los jóvenes gasten su energía, porque los jóvenes tienen energía y tienen que hacer que los gasten. Dentro de la iglesia, si no los gastan aquí, ¿a dónde lo van a ir a gastar? Al mundo. Porque allá sí hay donde ir a que los jóvenes gasten la energía que ellos tienen como jóvenes. Entonces yo recuerdo en esa ocasión, hermanos, y ¿saben qué? Me metí a problemas con la iglesia, con la junta de iglesia. Venga, que eso no está bien, que está llevando a los jóvenes a jugar fútbol y esto, ¿verdad? Yo sé que el hermano Rafael también tiene ¿verdad?, su forma de pensar esto, porque él ha hablado de esto, incluso lo habló con la iglesia esta mañana también, ¿verdad?, respecto a eso. Y son cosas, hermanos, que pues a uno se le va, somos humanos y estamos luchando en la vida cristiana, pero ¿qué les digo? El punto que yo iba a decir eso, seamos cuidadosos. Al final y al cabo, los que vamos a salir lastimados en algún momento somos nosotros, ¿verdad?, queriendo hacer que las cosas vayan recto. Dice que si la iglesia está mal y la iglesia va torcida, ¿quién la va a enderezar? Es Dios. Entonces el hombre no podemos, en nuestro esfuerzo humano no podemos hacer nada, ¿verdad? Y que Dios nos ayude y tenga misericordia y en todo lo que hemos tratado, hermanos. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, quiero darle gracias a ustedes porque me aguantaron una semana. Así que esperando que ojalá que podamos venir otra época, si Dios lo permite, claro, y estamos vivos. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y ahí vamos a estar en contacto. No dejen de ver las redes sociales ahí en mi canal. Vamos a estar subiendo todos los videos. Hay muchos videos que no los he subido todavía, pero solo llegar a la casa los subo. Así que Dios me los bendiga y estamos a la orden. Antes de tener la última oración, queremos agradecer a Dios, primeramente, ¿verdad?, por la oportunidad que nos permitió, nos dio, de poder tener una semana muy bendecida. Una semana de mucha experiencia que nuestro hermano Rafael compartió, y queremos agradecer públicamente a las iglesias presentes y nos apoyaron toda la semana. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias por ese apoyo incondicional. Y otra de las cosas, pues, esta actividad, hermanos, no fue la iglesia la que lo planificó. Fue un grupo pequeño que tuvo bien este proyecto. Fue un grupo pequeño. Y yo agradezco al grupo pequeño por apoyar en muchos aspectos: económico, social, laboral, y gracias a ello se logró realizar esta actividad de hermano Rafael. Así que
Si Dios lo permite, en otra próxima oportunidad lo tendremos, pero creemos que sea a nivel de iglesia, porque así hay más respaldo.